Mis amados, y leíamos en la primera epístola a los Corintios, capítulo 18, versículo 18 al 31. Mi hermano Julio nos estuvo leyendo, guiando en esa lectura, y hoy vamos a iniciar los dones espirituales. Los dones espirituales. Y en este pasaje de la primera epístola a los Corintios, hay un título que dice: Cristo, poder y sabiduría ¿de quién? De Dios. De Dios. Sabiduría de Dios, Cristo. La sabiduría de lo alto. Y en esta lectura, el apóstol Pablo, que anteriormente había sido ¿quién? Saulo. Y siendo Saulo, ¿quién era? Perseguidor de Perseguidor. ¿Y qué formación tenía? Muy preparado. Muy preparado religiosamente, intelectualmente, académicamente. Pero a través de este hombre, que pasa de ser, a través del poder de la conversión de Saulo a Pablo, Dios nos habla de que hay dos tipos de sabiduría. Si bien esas dos sabidurías provienen de Dios, ¿sí? Pero la una contaminada a razón de nuestra condición caída, ¿sí? Llamémosle sabiduría humana, pero dada por Dios. Y está la sabiduría que viene de parte de Dios a través del Espíritu Santo, y ambas como regalo. Dios nos las da por su gracia. Vemos en este pasaje en la cual nos dice el apóstol Pablo, permítame, en el versículo 18, que el mensaje de la cruz es poder. ¿Es qué? Poder. Ahora, ¿poder por qué? Porque cambia, transforma vidas. No es un mensaje filosófico, no es un mensaje científico. Contiene porque es sabiduría, es verdad absoluta, verdad con mayúscula. Y cuando habla de verdad con mayúscula, no es que empiece con la letra mayúscula, no, toda la palabra verdad en Dios es con mayúscula. En redacción, cuando uno escribe todo con mayúscula, para los redactores, en la escritura, en elaborar y la edición de textos, cuando usted escribe todo con mayúscula, todo, quiere decir que usted está gritando, sobresaliendo. Cuando usted ve un título, todo debe estar en mayúscula, porque debe estar ahí dando no solamente una información, sino llamando, captando la atención sobre parte del contenido de lo que usted va a encontrar en ese texto. La verdad de Dios es verdad, no solamente empieza con mayúscula, sino toda está escrita con mayúscula. La verdad humana solamente empieza con mayúscula porque tiene su origen ¿en quién? Pero luego el hombre la deteriora a razón de su condición. Y aquí el apóstol Pablo dice: porque la palabra de la cruz es ¿qué? Locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, ¿a quiénes? A usted y a mí, a nosotros los creyentes, es poder para transformar esa vida que nació en una condición caída, contraria a entender que este libro es la palabra de Dios, que no contiene la palabra de Dios, ni dice la palabra de Dios, es palabra de Dios. Amén. Es palabra de Dios. Ahora, este libro que él mismo da testimonio a través del autor, que es viva y ¿qué? Eficaz, nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y nos dice, si es viva y eficaz, ¿qué hace? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice, penetra las médulas del tuétano. La palabra de Dios. Usted puede ser una persona, y eso es lo que encontramos, que ese poder de Dios de transformación solamente lo da la palabra de Dios. Ahora, es viva en aquel que oye, y ese oír viene para dar fe en esa persona. Ahora, encontramos también
en el versículo 19 hasta el 25, que nos va a hablar entonces de esos dos tipos de sabiduría. De esos dos tipos de sabiduría. Dice, pues está escrito, destruirá la sabiduría ¿de quiénes? De los sabios. Ahí habla de la sabiduría humana. Humana. Conozco a un hombre que Dios le abrió puertas en muchas cosas. Hoy hablamos de inteligencias múltiples. Y no voy a entrar en el ámbito y no quiero para avanzar. Pero esta persona me comentó en un momento dado que él quemó todos esos títulos y todos esos estudios. Interesante. Pero lo que esa persona supo o no sabía o llegó a saber fue que alguien se le adelantó. Y fue ese que, siendo Saulo una persona muy respetada, habiendo sido el más aventajado en su época, a los pies del maestro más formado en ese momento, Gamaliel. Y él termina diciendo en Filipenses capítulo 3 que todo eso es vanidad, basura, desecho, vanidad, pasajero, desecho. Ahora, cuando habla ahí en el literal, quiere decir que no es más importante. No quiere decir que ahora usted vaya a quemar, ¿sí? Porque tenemos nuestra ciudadanía en los cielos, te voy a quemar la cédula que tengo acá. La escritura de la casa. Así es. No es más importante. Y fue una cosa en la cual ese varón como Saulo, ese hombre lo que quiso es hasta aquí. Esto es un corte. Porque el que ahora está no es este que es puro cartón, pura credencial. ¿Sí? Ahora soy una nueva persona por el poder de la locura del Evangelio. Amén. Amén. Y encontramos entonces que nos dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, hablando en el sentido de la sabiduría humana. Y hace la pregunta, ¿dónde está el sabio? Hay una dinámica que muchas veces uno hace sobre en trabajo de liderazgo y uno le dice, los coloca en parejas, puede ser un hombre y una mujer, dos mujeres, en fin, y uno dice, pónganse de acuerdo, uno va a ser de sabio y otro de artista. Y cuando uno dice, escojan quién va a ser el sabio, siempre de manera consciente o inconsciente, siempre pensamos en la persona que humanamente consideramos que tiene más profundidad o más conocimientos o más estudio. Y cuando hacemos esa dinámica, y muchas veces siempre apuntan al que vemos con más conocimientos académicos o estudios. Y muchas veces el estándar de los conocimientos humanos quieren prevalecer. Y son los que se requieren mientras estemos aquí en la tierra, humanamente hablando. Usted puede tener conocimientos de una disciplina, ¿sí? Una disciplina o un oficio. Pero si no tiene usted ese cartoncito, ¿le van a contratar? De pronto sí, pero la mayoría de veces no. Un hermano me comentaba que él estudió para ser técnico en construcción, en fin, y eso le ameritó más que confiabilidad, porque tiene un respaldo. Ahora, sí, pero aquí en la tierra, y eso es transitorio. Pero aquella persona que no tiene con qué constatar, vemos esos estándares, y esos estándares nos llevan ¿a qué? A que Dios pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Porque son personas que no solamente desde muy pequeños conocieron la Torá y el Talmud, y no solamente conocieron sobre todos esos grandes maestros rabinos, sino que también ellos eran escribanos, sabían manejar varios idiomas, ¿sí? Para traducir, en fin. Pero el Señor los confronta y les hace esa pregunta, ¿dónde está? Ahora, si usted dice para servirle al Señor, Señor, yo tengo estos títulos, ¿eso le respondería usted al Señor? Señor, ya ahora tengo este título, ahora sí te voy a servir.
Y eso es por eso el Señor hace esta pregunta: ¿dónde está esa formación? No, sírveme, sírveme. Yo te quiero usar. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo, del presente? Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría de qué? De este mundo, del mundo. Ha enloquecido. Cada vez que usted estudia humanamente, surgen más preguntas y más preguntas. Y los libros que más se venden son aquellos en los cuales todo lo que está ahí escrito son cosas que usted lo ha pensado, se ha preguntado, pero no se atrevió a escribirlo, porque decía, pero son como tonterías. Pero esas cosas que otros escriben, que para muchos decimos, no, pero ¿quién se va a interesar en preguntar sobre eso? Lo escriben y empiezan a especular y a escribir cuantas teorías sobre eso, y se venden, y se venden, y se venden. Pero dice la Biblia que Dios enloqueció. ¿Enloqueció por qué? Porque aunque el hombre diga, vamos rápidamente a Eclesiastés. Vamos rápidamente. Eclesiastés, y es un pasaje que cuando era más joven me gustaba leer. Capítulo 8 de Eclesiastés. Capítulo 8 de Eclesiastés, versículo 16 al 17 dice: yo pues dediqué mi corazón a conocer ¿qué? Sabiduría. ¿Quién habla ahí? Desde el punto de vista Salomón, ¿sí? Salomón, imagínense. Salomón. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver ¿qué? Las faenas que se hace sobre la tierra, es decir, la sabiduría humana es para utilizarla aquí en la tierra. Es temporal. Que se hace sobre la tierra. Porque hay quienes ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos estudiando. Uno llama quemarse las pestañas. Quemarse las pestañas estudiando. Y es hermoso leer, estudiar. Y claro que sí. Capacitarse, equiparse. Claro que sí. Pero hay algo mayor. Hay algo superior a ello, superior. Y lo vemos en el versículo 17, porque podemos seguir indagando y podemos hacerlo. Pero dice el 17, y he visto todas las obras de ¿quién? De Dios. Ah, ya no las suyas, las de Dios. Y hoy el Señor nos hablaba de conocer a Dios a través de esa revelación general. Que el hombre no puede ¿qué? Alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trate el hombre de buscarla, ¿no qué? No la hallará. Aunque diga ¿quién? Que la conoce. Que la conoce. No por eso podrá ¿qué? Alcanzarla. Cuando usted va a una clínica y por la gracia de Dios, Dios sana a esa persona cuando usted ora por esa persona. Sí, ora por esa persona y se sana. Y ese médico sabio en su propio intelecto, con el complejo de Dios, dice, bueno, no voy a admitir que es un milagro porque los milagros no existen. Algún día tendremos una explicación sobre eso, de lo que acaba de ocurrir. Pues déjame decirte que te envejecerás y vas a morir si todavía persiste en eso, sin conocer, porque Dios es todopoderoso. Amén. Es todopoderoso para hacer como le place. Amén. Amén. Vamos rápido. Encontramos entonces en esos apartes en la cual sí estudiemos, pero no nos tomemos eso tan en serio. Tan en serio. A partir del primer siglo, del siglo XXI, es decir, del 2000 hasta nuestros días, hasta este momento, se dio que lo máximo era ser doctorado, tener doctorado. Yo soy doctor en filosofía, soy doctor en química, soy doctor en doctorado. Ahora se inventa el postdoctorado. Wow. Postdoctorado, vaya y venga. Más cosas. Y cuando uno habla con esas personas, uno las encuentra tan vacías, no todos, ¿no? Porque conocemos hombres de Dios que tienen formación,
pero han entendido que eso es efímero, pasajero, transitorio. Porque cada vez que Dios pregunta, y vuelvo a la pregunta que Dios hace, ¿dónde estás, sabio? ¿Dónde estás? ¿Dónde están? Eso, sabiduría humana, que necesitamos, sí, aquí en la tierra, pero no se lo tome muy en serio. Es decir, no puede reemplazar a la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que viene de Dios. Amén. Amén. Y encontramos, mis amados hermanos, que frente a ellos dice, versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció ¿quién? A Dios. A Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden ¿qué? Señales, ¿se acuerdan? ¿Y tú qué señales hacen? Hablaba de las señales mesiánicas a Jesús. Y los griegos buscan sabiduría. Aquí habla de la filosofía. La palabra sabiduría viene de la palabra sophos, que significa sabiduría. Sofía, sabiduría. Y estas son de las personas que usted va a encontrar, que le han enseñado a usted y a mí, o nos han dicho que ellos son la cuna del conocimiento de Occidente. Pero también lograron llegar a Oriente. Oriente, los árabes fueron los que tradujeron los escritos filosóficos de los griegos. Pero hasta el día de hoy seguimos masticándolos, pero no tragan, no llena, hermanos. Usted lleva un libro de Platón a una cárcel y le lee de ellos y siguen en su vida. Usted lleva la palabra de Dios y transforma. Amén. Y cambia. Encontramos, mis amados hermanos, que frente a ellos dice aquí la escritura ella misma, los griegos, los gentiles, pero en este caso los griegos buscan sabiduría, más conocimiento. Pero luego el Señor sobre eso hace la diferencia. Nuevamente, en la cual dice, versículo 25, y voy a llegar, dice, permítame, en el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo, ¿qué? Crucificado. Imagínense, crucificado. Humanamente usted póngase ahí en la cruz, crucificado. Eso es una locura. Humanamente no hay explicación racional de considerar un victorioso ahí crucificado. Es como las películas en las cuales siempre el protagonista termina ¿qué? Venciendo a los malos. Humanamente derrotando, y las balas le rechinan y no le pasan un Rambo, un Stallone, un Toretto, y saltan ese vehículo rápidos y furiosos y se revienta todos los carros y no le pasa nada ni humo. Y esos son los que nos muestra la sabiduría humana. Y por eso vemos ahí al que estuvo en la cruz. Y en el mundo físico, el mundo humano está derrotado. Pero el que estaba derrotado ahí era el pecado. El que estaba derrotado ahí era usted y era yo. Amén. Nuestros pecados. Pero humanamente vemos ahí, si eres hijo de Dios, bájate, dice la sabiduría humana. Si eres el hijo de Dios, bájate de esa cruz. ¿Para qué? Creamos. Pero no bajó y no creyeron. Y resucitó y no creyeron. Y todavía hay Tomás en su razonamiento humano que necesita que Dios se le manifieste. Se le manifieste. Así como a Tomás se le manifestó, si no creo, si no veo, no creo. Razonamiento, si no veo, no creo. Y Dios todavía lo hace. Todavía lo hace. Y dice la Escritura frente a eso, la crucifixión. Para los judíos ciertamente tropezadero, claro, porque ellos esperaban un Mesías como David, un Mesías como Gedeón, un Mesías que derrotara al imperio romano. Y para los gentiles locura. ¿Cómo así? Miren,
los griegos, las civilizaciones antiguas, le daban valor a los victoriosos, colocaban el laurel. Los victoriosos, ya sea por el intelecto que tenían, o ya sea por la fuerza, el vigor. Y a los enfermos los menospreciaban, los relegaban, los abandonaban. Acuérdense que no existían los hospitales. El hospital vino de la hospitalidad de la iglesia del primer siglo, de la iglesia primitiva hasta el siglo V. Y luego en el siglo XIX, perdonen, ahora se me olvida, esa mujer cristiana que fue siendo enfermera, tomó su hogar para atender a los enfermos. Y ahí es donde se da el hospital, de la hospitalidad que da la iglesia. Porque los débiles eran de desechar, de apartar. Y encontramos, mis amados hermanos, que frente a eso, el Señor responde, versículo 24, mas para los llamados, para usted y para mí, sean judíos creyentes como griegos ya creyentes, hijos, Cristo es ¿qué? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es sabiduría. Sabiduría de Dios. Y ahorita rápidamente lo vamos a profundizar. Pero nosotros, dice, sabiduría de Dios. 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Ahí utiliza el apóstol Pablo la figura del antropomorfismo, porque Dios no tiene nada de insensato. Dios no tiene nada, pero para hacernos entender ese abismo que hay entre la sabiduría de Dios y la sabiduría humana, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, que todas las mentes humanas en sabiduría. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y termina diciendo, versículo 26 al 31, ¿en qué consiste esa sabiduría de Dios? De la cual nos hace una recomendación a usted y a mí y a los amigos. Pues mirad, hermanos, por vuestra vocación, que no sois muchos ¿qué? Sabios, ¿según qué? La carne. Según la carne, el reconocimiento humano. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Señor, aquí estoy para tú me necesitas. Perdón. Señor, yo necesito todos los días de ti. Yo necesito todos los días de ti. Es que voy a prepararme. No, ya usted, Dios quiere usarle. Úselo. Con esa sabiduría. Estudie, prepárese, equípese. Pero no reemplace lo que Dios ya le ha de dar, si ya tiene esa sabiduría que viene de parte de Dios. Y dice, para avergonzar ¿a quiénes? A los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil de este mundo, lo desechado y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Esta última parte es lo que entra en lo que dice Filipenses 1:7. Que el que empezó la obra en usted y yo la perfeccionará hasta que Él venga. Hay muchas cosas que Dios tiene que deshacer en mí. Tiene que pulir en mí y en usted también. Trabajar en usted y en mí. Jeremías capítulo 18 nos habla de que Él es el alfarero. El alfarero. Y dice, por tanto, ahí, en este pasaje maravilloso, para deshacer lo que es. Hay muchas cosas que Dios tiene que deshacer en usted y en mí. Y a través de su palabra y a través del Espíritu Santo nos va a recordar de diferentes maneras. Mis amados, y dice también, a fin de que nadie se quede en su presencia. En su presencia. Cuando habla ahí de presencia, habla en todo lugar. Ahí donde está el presidente con su comitiva,
diciendo nosotros tenemos la respuesta, pero si esa no viene de Dios, eso es jactancia. En esa universidad, ¿sí? Igualmente, en la cual se están graduando y recibiendo títulos y todo eso, si no se habla de Dios, de Cristo, es jactancia. Es jactancia. En los hospitales donde ese médico no busca la dirección, y si no busca, y usted le dice, siendo no creyente, que Dios lo dirija, y este hombre, mejor cállese, no diga nada, porque sería jactancia. Porque hay unos que dicen, no. En la sala de operación ya estamos los que debemos estar. No me meta a Jesús ahí. Jactancia. A fin de que nadie, no dice Andrés, no dice todos, amados, en algún momento podemos incurrir en eso, en su presencia. Mas por Dios, estáis ¿quién? Vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría. Usted tiene a Jesús como Señor y Salvador. Él está entronizado en usted. Esa sabiduría. Justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en ¿quién? Señor. En el Señor. ¿Cuántos se glorían en el Señor? Amén. Nos gloriamos en Él. Amén. Mis amados, permítanme unos minuticos, y en lo referente a esta diferencia de esta sabiduría, usted y yo debemos andar y debemos caminar todos los días. No es solamente hoy. Y encontramos que en lo referente a esa sabiduría que viene de Dios, nos dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 8, en la cual el apóstol Pablo habla en los siguientes términos sobre esa sabiduría como don, en la cual no la va a recibir usted en los planteles educativos, sino la recibe de parte de Dios. 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 dice: porque a este es dado por el Espíritu palabra de ¿qué? Y luego habla de lo que vamos a compartir el próximo domingo, si el Señor lo permite, a otras palabras de ciencia, según el mismo Espíritu. El Espíritu Santo da sabiduría, esa sabiduría que nos compartía el apóstol Pablo, que es Cristo, pero esa sabiduría que de igual manera va más allá de la sabiduría humana, es tener la capacidad, escuche, capacidad de saber decir o hacer lo que es correcto dentro de la voluntad de ¿quién? De Dios. Escuche bien, nuevamente, es la capacidad de saber decir en la voluntad de Dios y también hacer lo correcto dentro de la voluntad de Dios en una situación específica. Ahora, no me levanten la mano. Dios sabe. Si usted tiene esa sabiduría. ¿Todos tenemos sabiduría? Sí, a través de Cristo. Pero aquí habla de esa sabiduría que da por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podemos llegar a saber de esa sabiduría? A través de esos hombres y mujeres que nos dice la Escritura. Ahora yo quiero preguntarles, ya voy a hacer un alto porque estoy como... Colabórenme entre ustedes decirme cómo usted identifica una persona sabia. No humanamente, solamente. ¿Sí? Porque ya hemos aclarado a través del apóstol Pablo en 1 Corintios que es solamente logros académicos, intelectuales, temporales. Pero ¿cómo usted identifica a una persona que tiene sabiduría de parte del Espíritu Santo?
Les escucho, mis amados. Por un consejo. ¿Por qué? Por un consejo. Consejo, amén. Muy bien. ¿Quién más? Les escucho. Testimonio de vida. Sabe vivir la vida de Cristo. Por la forma de hablar. Por la forma de hablar. Porque muestra temor de Dios. Muestra temor de Dios. El principio, muy bien, mis hermanos. Ya están terminando la enseñanza. Por su conducta también, ¿cierto? Por la conducta, testimonio. ¿Quién más? Porque todos los proyectos, todo el viaje que tenga por delante, proyecto, inversión, lo que sea, siempre coloca por delante la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, muy bien. Por sus acciones. Por sus acciones, muy bien. Porque sabe cuándo hay que callar. Sabe también cuándo callar. Muy bien. Sí, Proverbios, el libro de Proverbios nos enseña mucho sobre ese tipo de sabiduría, no solamente el terrenal. ¿Quién más? ¿Quién más? Decisiones. Decisiones. ¿Cómo? Prudencia, muy bien. Prudencia. Cuanto muestra el amor por su prójimo. El amor al prójimo, maravilloso, sí, señores. Así es, mis amados hermanos. Ahora, recojamos eso a través de personas, a través de la Escritura. ¿Les parece? Porque entre ustedes, los que están acá, son personas que Dios les ha llenado de esa sabiduría. Amén. 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 Encontramos a Santiago, el hermano de quién? De Jesús. En Hechos capítulo 15, versículo 1 al 22. Quiero hacerlo más. Y dice la Escritura en este capítulo 15 de que hubo un desacuerdo. Capítulo 15 de Hechos. Hechos capítulo 15, versículo 1 al 22. Y voy a explicarlo así rápidamente. La Biblia nos habla de la promesa que Dios le dio a Abraham, ¿sí? Génesis capítulo 12, ¿sí? Al pueblo de ¿quién? De Israel. Y ellos consideraban que la promesa solamente era para Israel y no para los gentiles. Que el mensaje de salvación era solamente para Israel y no para los gentiles. Luego encontramos la profecía que da Isaías 65 y luego encontramos lo que nos dice el Evangelio de Juan, que unos griegos buscaban a Jesús. Y luego nos dice en la Biblia, en Hechos capítulo 10, que un centurión, Cornelio, Dios le habla en una visión a este hombre que era militar romano, de un hombre llamado Simón, Pedro, que este debía ir, él mandar a buscarlo. Y mientras esto ocurría, Dios también le hablaba en visión a Pedro, de que tenía una visión de animales inmundos y animales limpios, haciendo referencia a los gentiles y al pueblo de Israel, para decirle que para ellos también es la gracia. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque luego de eso, en el capítulo 9, Dios levanta a un apóstol, a Pablo, que Pablo Dios lo utiliza para hacer ese mensaje a los gentiles. Y donde Pablo iba con Bernabé, dice el capítulo 13 de Hechos, Dios lo utilizaba, pero los cristianos que todavía estaban judaizantes, es decir, creían en la circuncisión, en ciertos alimentos que no se debía comer, querían que esto fuese así y actuaban con un legalismo. Legalismo es cuando yo estoy siempre bajo la observancia de la Biblia para aplicarla a los otros, pero no a mi vida. Cuando yo ando pendiente del punto de quiebre de mis hermanos para predicarles de eso, pero no me predico a mí. Y dice la Escritura que esos hombres que eran de la iglesia actuaban de esa manera. Y donde iba el apóstol Pablo, allá iban y pervertían las mentes y hacían que a Pablo lo apedreaban y hacían, en fin. Pero encontramos que Pedro en el capítulo 10 tuvo ese encuentro que fue, y de esas personas recibieron, dice que toda su casa y los que estaban ahí con Cornelio se convirtieron al evangelio, siendo gentiles.
Y eso le cambió esa mentalidad a Pedro. A Pedro. Y Pablo ya estaba predicando. Y había esa resistencia. ¿Y qué ocurrió? Aquí en el capítulo encontramos ese desacuerdo y se discute sobre eso. Sí, que los gentiles debían circuncidarse, imagínense. Circuncidarse. Y Dios utiliza a Jacobo, el hermano de Jesús, que según los estudiosos bíblicos era el obispo, el pastor en la iglesia en Jerusalén. Esto se llevó a cabo en el concilio en Jerusalén, el pastor de la iglesia en Jerusalén, sí, Jacobo, Santiago. Dice el versículo 13, versículo clave. Y cuando ellos callaron, ¿quiénes callaron? Entonces, estaban los que estaban arremetiendo de que se les predicase a los gentiles y si alguno de ellos se convertían tenían que circuncidarse, tenían que guardar ciertos rudimentos de la ley. Y habló Pedro sobre la experiencia que tuvo en Hechos capítulo 10 de que la gracia también es dada a los gentiles. Luego habla Bernabé y Pablo también de cómo Dios ha expandido el evangelio a los gentiles y cómo con milagros y prodigios Dios ha respaldado. Pero luego en el versículo 13 dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, acuérdese, ese don de sabiduría, ¿sí? En la cual tiene la capacidad de saber decir dentro de la voluntad de Dios en una situación específica. Dice, Jacobo respondiendo, dice la Biblia, versículo 13 del capítulo 15 de Hechos. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, para la salvación. Porque no hay nombre dado a los hombres al cual podamos ser salvos. Eso es lo que quiere decir ahí, para la salvación. Versículo 15 del capítulo 15 de Hechos. Y cuando esto concuerda las palabras de los profetas, como está escrito, después de estos volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual, dice nuevamente Santiago, por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten ¿de qué? Contaminaciones. De los ídolos, nada de idolatría. Mire la sabiduría de Santiago, de fornicación y de ahogados y de sangre. Y luego dice, y si ellos no los inquietemos, no le coloquemos más. Eso es sabiduría de parte de Dios, mis amados. Que cuando está usted en una reunión de una iglesia, cuando usted está en una reunión de la empresa y Dios le ha dado esa sabiduría, usted escucha prudencia y busca la dirección de Dios de cómo debe responder. Es que voy a responder de lo que yo estudié. Por favor. Viene de Dios, de lo que Dios le va a dar a través de ese don que le dio esa capacidad. Señor, va a haber esta reunión. ¿De qué manera vamos a participar? ¿De qué manera vamos a esa sabiduría que viene de Dios? Y mis hermanos, encontramos a Jacobo. Rápidamente encontramos también a otra persona que nos dice la palabra de Dios. Esa sabiduría lo encontramos de Bezalel y Aholiab. Y habla de saber hacer. Esta no es solamente de decir, sí, ambas son de decir y hacer, pero vemos el testimonio de estos dos hombres.
Éxodo capítulo 31. Éxodo, el segundo libro de el Pentateuco. Éxodo, y lo encontramos en diferentes pasajes, pero vamos al capítulo 31 de Éxodo. 31 de Éxodo. 31 de Éxodo, versículo 1 al 11, pero voy a leer solamente donde nos fundamenta, usted lo puede leer en su casa. Éxodo 31, dice así la maravillosa palabra de Dios. Habló Jehová a ¿quién? A Moisés, diciendo, que dice Dios, mira, ¿quién es el que está hablando? Dios. Mira, yo he llenado, ¿por qué? Yo he llamado por nombre. Dios te llama, Dios te utiliza por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y los he llenado del Espíritu de Dios. ¿En qué? En sabiduría, ¿Y en qué? y en ciencia, Y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, y ahí encontramos hasta el versículo, y también usted lo va a encontrar este pasaje en el capítulo 35, versículo 30 al 31, Éxodo capítulo 36, versículo 1. Dios da sabiduría, mis hermanos. Usted puede saber de construcción, pero si le pide a Dios sabiduría, no lo va a hacer como los arquitectos, lo va a hacer con la sabiduría de Dios. Usted puede ser médico y pedirle sabiduría a Dios y va a ser con excelencia, no para usted, para la gloria de Dios. Esa sabiduría. Amén. Para hacer, dice la Escritura, pero también para gobernar, y con eso voy a estar concluyendo porque este es un mensaje bastante amplio y vamos a tener, si el Señor lo permite, otros momentos para profundizar, y si no, cuando estemos con el Señor, Él nos seguirá respondiendo. Para gobernar. Primer libro de Reyes, capítulo 3. ¿Se acuerdan del que leíamos en Eclesiastés? ¿Quién era ese que escribió Eclesiastés? Salomón. Salomón. Eclesiastés, primer libro de Eclesiastés, capítulo 3. De Reyes, gracias mis hermanos, estaba verificando si estaban escuchando. Así le decía yo a mis estudiantes. Primer libro de Reyes, capítulo 3. Y si usted lee del versículo 16, sabiduría y prosperidad ¿de quién? De Salomón. Amén. Pero dice el versículo 28, que es el versículo clave. Usted puede leer del versículo 16 del capítulo 3 del primer libro de Reyes. Dice así la palabra de Dios. Versículo 28 del capítulo 3 del primer libro de Reyes. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado ¿quién? ¿Y quién era ese rey? Salomón. Y temieron ¿a quién? Porque vieron que hablaba, que había en él sabiduría ¿de quién? de Dios para juzgar. Humanamente, a los profesionales los miden no solamente por el título, sino de qué universidad saliste. ¿Sí? Sabemos eso, y a nivel mundial hay rankings de buenas. Ahorita salieron un ranking de las mejores universidades clínicas del mundo, y hay varias clínicas colombianas ahí. Pero esos son estándares humanos. Sí. Son estándares humanos. ¿Puede usted tenerlo? Claro que sí. Pero no se apoye en ello. No confíe en ellos. Dice sabiduría dada por Dios para gobernar. Y si usted lee todo lo que Dios hizo a través de Salomón, cómo él comercializó, cómo él logró con lo que su padre David había comenzado, llevar a Israel a esa cumbre en todas las áreas como nación. Que Dios nos dé gobernantes que tengan un corazón dispuesto a tener esa sabiduría para gobernar. Y esa sabiduría para gobernar con nuestros hogares,
para gobernar nuestra vida, para administrar nuestros recursos, sabiduría para administrar, para gobernar. Mis amados, ¿de qué manera podemos recibir esa sabiduría? La Biblia dice que debemos anhelarla como ese don. Encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 29 al 34, nos muestra cómo Dios utilizó a Salomón con esa sabiduría. Quiero terminar para luego terminar con lo que dice Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Con eso concluimos. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 17. Amén. Amén. Todos lo tenemos y ahí está. Vamos a leerlo todos a una sola voz. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. ¿Sabiduría de dónde? De lo alto, que viene de Dios. Vamos a leerlo todo a una sola voz. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia ¿qué? Mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no cantéis ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos, contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz con aquellos que hacen la paz. Amén. ¿Qué sabiduría estás cultivando? La sabiduría terrenal, que es temporal, que hay que indagar, sí, prepararnos, pero no debes apoyarte en ella, debes apoyarte más en la que viene de Dios. ¿Tienes tú esa sabiduría que dice Santiago? ¿Cuál de esa es la que ha hecho más asidero en tu vida? Vamos a ponernos de pie. Señor Dios, gracias. Aquí estamos necesitados de esa sabiduría, Señor. Gracias por los estudios, gracias por los títulos, gracias. Pero hay algo más maravilloso, la sabiduría que viene de ti, Señor. De cómo andar, cómo administrar, cómo hablar, cómo decir. Señor, y esas características que nos dice Santiago, nuevamente Santiago, el que nos habla ahí, Hechos capítulo 15, nuevamente Santiago, Jacobo, nuevamente, hablándonos de esa sabiduría que tú le diste. Señor, danos de esa sabiduría, y no solamente darnos, sino usarla, Señor, porque de qué sirve tener algo y no lo usamos, es como no tenerlo tampoco. Usarla, Señor. Derrama de esa sabiduría, por tu nombre te lo pedimos, para gloria y honor tuyo, en el poderoso nombre. Y te ruego, Señor, que nos des esa reverencia, porque el principio de la sabiduría es el temor a ti, es la reverencia a ti. Y sabemos que si alguno está falto de sabiduría, como dice Santiago también, podemos pedirla a ti, Señor, en el cual tú la das en abundancia. Pero también lo que dice el apóstol Pablo, que en Cristo está escondidos los tesoros de la sabiduría. Queremos, Señor, esos tesoros para conducirnos aquí en la vida mientras estemos acá. Por Cristo Jesús te lo pedimos para gloria y honor tuyo. Amén. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Dios les continúe bendiciendo.